Buenos días, mis estimados niños, queridos niños. Una nueva clase en esta mañana. Espero que a ustedes les esté yendo bien, estén bien de salud, que se diviertan en la casa, que compartan con su familia, que jueguen con sus hermanos, pero más que nada, jueguen aprendiendo o aprendan jugando. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Vamos a ver. Yo tengo unas cajitas acá, ¿sí? Que se aparecen a qué. Dice, a los tesoros de los piratas. Mire, unas cajitas. ¿Sí ven? Hermosas cajitas, ¿no es cierto? Ahora, a que ustedes no adivinan qué es lo que tengo dentro de las cajas. Muchos van a decir, usted tiene un tesoro. No, usted tiene semillas. Usted tiene papeles. Usted tiene un cartón, una máquina. Vamos a ver si adivina. Yo dentro de este cajoncito, que es un cajón de tesoros, tengo unos mini libros. Vean, minis porque son chiquitos. ¿Sí ven? Acá tengo un librito que me cuenta del Ecuador. Acá tengo otro librito que me cuenta de las historias mundiales. Acá que me cuenta del turismo en el Ecuador. Sigo sacando más. Por ejemplo, todo habla sobre el Ecuador. ¿Ya? Ve. Ustedes dicen, qué bonitos, ¿no es cierto? ¿Para qué serán los libros? Para leer, ¿no es cierto? Exacto, es para leer. Si leen ustedes los libros, claro. Acá tengo otros. Esta otra colección habla sobre por ejemplo, la historia de los mundiales de fútbol. ¿Sí? O sea, nos narra unas historias de los mundiales de fútbol. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Brasil? Vean, la historia de los mundiales. Aquí tengo sobre los mundiales de Uruguay. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí está, en este mini libro, que es chiquitito, vean, que entra en mi mano, está narrado toda la historia del Mundial de Uruguay. Y tengo todas las historias de los mundiales, no solo de Uruguay, sino de todos, en donde ha habido en todos los países, ¿ya? Y acá en cambio tengo otro baúl, que es un poquito más grande, que contiene más libros, ¿sí? Contiene más libros. Miren, de diferente color y tamaño. Acá en cambio habla de los grandes personajes que ha tenido el Ecuador, ¿ya? Y tengo otra colección de libros que habla de cuentos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué son los libros? Son justamente ¿para qué? Para leer. Entonces, en esta clase lo vamos a titular nosotros, es hora de leer y escribir cuentos. ¿Quién escribió estos libros? Una persona, ¿cierto? Un señor que fue niño como ustedes, ¿ya? Pero que él desde niño fue leyendo, se preparó mucho y pudo escribir estos libros, ¿ya? Entonces, vean ustedes de cuán importante es la lectura. La lectura, si nosotros somos buenos lectores, también somos buenos escritores, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros en esta clase la hora de leer y escribir cuentos. Ahora, si esto nos habla de historia, ustedes han oído qué es un cuento. ¿Ah? ¿Qué es un cuento? ¿Cierto? Si a mí me ponen tres libros, el uno que hable de animales, el otro que hable de países, de los mundiales de fútbol, y el otro habla, por ejemplo, de los tres chanchitos y el lobo feroz, ¿qué será eso? Eso es un cuento, ¿no es cierto?
¿Qué es un cuento entonces? Un cuento es una narración de algo fantasioso que no existe. No existe, únicamente existe en la mente de quien está escribiendo. Entonces, ¿qué son? Los personajes son imaginarios que se escriben en el cuento. El cuento, igual, en donde se realiza el cuento, ese lugar, es imaginario. O puede ser real también, pero se crea algo imaginario ahí, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en los cuentos, las características de la naturaleza, es decir, los árboles, las montañas, ¿ya? Los animales tienen características de humanos. Ustedes han leído Los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz, ¿no es cierto? Miren, los tres chanchitos parecen humanos. Ellos se conversan, construyen sus casas. Y en la realidad, ¿los chanchitos podrán construir casa? No, no es cierto. Entonces, ¿quién se inventó? Se fantaseó, hizo algo imaginario. ¿Para qué? Para quien lo lea se divierta. Incluso los personajes de los cuentos muchas veces pueden tener poderes mágicos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hacen en los cuentos? ¿Qué hacen los tres chanchitos? Construyen la casa. De un ratito construyen la casa. Viene el lobo feroz y con un soplo derrumba la casa. ¿En la realidad será eso? No. El lobo ni siquiera puede soplar. Entonces es algo imaginario. ¿Ya? Es algo que no es real. Ese es el cuento. Entonces nosotros vamos a escribir cuentos, pero también vamos a leer cuentos para más o menos ir viendo. ¿Han oído ustedes el cuento de la Caperucita Roja? ¿Sí? Caperucita Roja era una niña muy obediente que le decían Caperucita porque se ponía una capucha roja. Un día la mamá le dijo que, Caperucita, anda, dale estos dulcecitos a tu abuelita, que está muy enferma. Pero para irse a visitarle a la abuelita, ¿qué pasa? Tenía que irse por un bosque. Y la mamá le decía, cuidado, te vayas por el bosque porque ahí aparece el lobo feroz. Y el lobo feroz come a los niños. Caperucita le dijo, no mamá, no mamá. Entonces se fue. Pero sin embargo le encontró el lobo feroz y se puso a hablar con Caperucita. ¿A dónde te vas? Me dijo, me voy de mi abuelita a dejarle unos dulces. ¿En la realidad podrá conversar un lobo? No, no es cierto. Entonces es algo imaginario, es algo fantasioso. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a un mundo mágico, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos ilusionamos leyendo. Esos son los cuentos. Es que nosotros vamos a contar y a leer cuentos. Si es que, miren, ustedes se han leído a lo mejor Los Tres Chanchitos, Caperucita Roja, ¿qué más? Pinocho, ¿qué más? La Cenicienta. Esos son cuentos muy populares. Incluso la mamá no sabe contar a nosotros cuentos. Ahora le vamos a decir a la mamita que nos narre un cuentito, ¿ya? Que nos cuente. Uno que ella ya conozca desde cuando ha sido niña. Entonces primero vamos a escuchar, luego vamos a repetir. Y vean qué hermosos son los cuentos. Entonces, ¿qué son los cuentos? Los cuentos son en este caso, son historias, son narraciones, ¿sí? Imaginarias, que nunca han existido, pero que tienen personajes de la naturaleza como animales, ¿sí? Que cobran vida, que tienen características humanas, ¿sí? Que hablan, que piensan, pero en la realidad esto no existe, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo esto son imaginarios. Los personajes de los cuentos pueden tener poderes mágicos. ¿Ah? Un poder mágico, por ejemplo, de un lobo comerse enterito a la abuelita. ¿Será verdad eso? No, pues, no puede. Sin embargo, es bonito leer ese cuento, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay cuentos de qué nomás? Hay cuentos de terror, de miedo, ¿cierto? De misterio. Hay cuentos populares, hay de ciencia ficción, hay de hadas y de príncipes. Por ejemplo, en el caso de la Cenicienta, ¿se acuerdan? El cuento de la Cenicienta, ¿quién es? ¿Quién es la Cenicienta? Es una niña que fue criada con la madrastra y
y a esta niña le hacían hacer todo, todo, absolutamente todo. Que vaya, que trapee, que cocine, que lave, y las otras en cambio no hacían nada. ¿Sí? Hubo una fiesta en el palacio del rey y fueron invitadas todas las niñas, las señoritas de ahí. Entonces, como Cenicienta era una niñita que era, en este caso, la sirvienta, no pudo irse. Se fueron las hermanas con la mamá. Porque ahí había un príncipe que en ese día iba a buscar la más hermosa, la más bonita, para poderse casar. Una niña o una señorita muy hermosa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Cenicienta pasaba solo llorando y un rato se le apareció un hada y le dijo, no llores. Se transformó en una bella dama con linda ropa, con unos lindos zapatos. Le hizo una carroza de una calabaza, unos caballos, ¿sí? Y le envió a la fiesta. La Cenicienta se fue a la fiesta, subió, pero le dijo que antes de las 12 de la noche se iba a acabar el hechizo. Por lo tanto, tendría que regresar a la casa. Y entonces, cuando llegó a la fiesta, el príncipe se fijó en ella, se enamoró en ella, pero cuando estaba bailando, se acordó que a las 12 tenía que regresar porque se le acababa el hechizo. Salió corriendo y cuando bajaba las gradas se le quedó el zapato y ella fue a la casa. Entonces el príncipe cogió el zapato y mandó con sus criados a que en el pueblo buscaran a quién le da el zapato. Y entonces fueron buscando de una en una, de una en una, cuando la sorpresa fue que la Cenicienta, que era que estaba con ropa vieja, sucia, porque no le daban ropa nueva la criada ni la madrastra, le pusieron el zapato y justo le dio a ella. Y entonces miren, ¿qué pasó? Se casó ella y luego vivieron felices. Ese es el cuento, ¿no es cierto? Entonces hay cuentos de hadas y de príncipes. Hay cuentos populares. Por ejemplo, acá en Cuenca nosotros sabemos del cuento de ¿qué? Del cura sin cabeza. ¿Se han oído del cura sin cabeza? ¿Ya? Hay el cuento, dígale a la mamita que les cuente. Hay el cuento de María la Guagua. Hay el cuento de la Llorona del Río. ¿Sí? Hay el cuento de la María Angula. Son cuentos que a lo mejor son populares, pero también nos causa temor, ¿ya? Nos da terror oír eso. Hay el perro de las cadenas, ¿sí? Hay tantos cuentos populares que a lo mejor los papás, los abuelitos conocen, que les cuenten para que ustedes narren, ¿ya? Hay cuentos de misterio, ¿sí? Cuando no sabemos qué va a pasar, nos dejan la sorpresa, porque continuará, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hay cuentos históricos. Nos cuentan que anteriormente acá en Pumapungo vivían los incas. Son históricos, son cuentos, nos están narrando. Nos cuentan que anteriormente en Cuenca había una mujer que de cuando era joven tuvo un niño y este niño se perdió, ¿sí? Se murió. Entonces ella andaba buscando a la guagua por todos lados. Le dicen la guagua al niño, ¿cierto? Andaba buscando y llegó de tal forma que su cabecita enloqueció y entonces ella cargaba un bulto de lo que encontraba, de basura, de lo que sea, y andaba por las calles buscándole a la guagua. Le decían María la guagua, ¿cierto? Son cuentos populares, ¿ya? Bien, yo aquí en el libro que, digamos, en las fichas que les voy a mandar, voy a mandarles un trabajo de un cuento, que es un cuento largo que vamos a leer, solo a leer. No quiero, por ejemplo, no quiero que ustedes copien, no van a copiar, van a leer, pero van a leerle pronunciando bien. Y se trata de las habichuelas mágicas. Yo voy a iniciar, por ejemplo, dice, Periquín vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Y habla de personajes, ¿no es cierto? Habla de personajes. ¿De qué personajes habla? De un niño que se llamaba Periquín. ¿Quién con quién vivía? Con su madre. ¿En dónde vivía? En el bosque. Entonces, miren, un cuento, ¿qué nomás tiene? Un cuento tiene el lugar donde se desarrolla el cuento. Aquí en este caso es en el bosque.
tiene personajes como Periquín y como su madre, ¿no es cierto? Ya, después de que su padre murió, vean, otro personaje. La situación de la familia empeoró tanto que la viuda tuvo que pedirle a Periquín que fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseía, una vaca. Entonces los personajes, la madre, Periquín y ahora tenemos una vaca. El niño llevó la vaca atada con una cuerda y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas. ¿Qué son las habichuelas? ¿Ah? Las habichuelas es un fruto como las habas, más pequeñas. El hombre explicó a Periquín que aquellas habichuelas eran mágicas. Vea, le encontró y le dijo, mire, estas habichuelas son mágicas, ¿sí? Y las ofreció a cambio de la vaca. Toma estas habichuelas, cambiemos. Vos dame la vaca. Miren ustedes. ¿Y a qué fue a hacer? Él fue a vender la vaca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque no tenían con qué mantenerse. Periquín aceptó el cambio. ¿Ustedes qué harían? ¿Cambiarían? Ah, las habichuelas valdrán más que la vaca. No, no es cierto. Pero que Periquín, oyendo que son mágicas, él les cambió y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar, contrariada. Ella cogió las habichuelas y les arrojó a la tierra. Es lógico la mamá, pero ¿por qué eres desobediente? ¿Quién te mandó a cambiar la vaca con las habichuelas? Pero mamá me dijo el Señor que estas eran mágicas. Entonces la mamá le quitó y mandó botando las habichuelas por el suelo. Y ya no les cuento más. Ustedes van a leer y ahí van a saber qué es lo que pasó. ¿Entendido? Muy bien. Buen día, muchas gracias. Espero que vayamos a leer. A leer. Quiero ver leer. Y yo no quiero, por favor, después que me mande el video la mamita, no quiero que ustedes me lean todita la lectura. No, 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 no. Ustedes me cuentan, me resumen un poquito. Había esto, este otro, y aquí termino. O sea, el cuento le tenemos que resumir. A ver si hemos entendido y hemos comprendido. ¿Entendido? Correcto. Ya, mis queridos, buen día.